Buenos días, amigos. Hoy hemos invitado a Gerardo Trillo para conversar sobre su libro El Frente Diplomático en Argentina, las misiones diplomáticas peruanas durante la Guerra del Pacífico, 1879-1883. Es un libro de 236 páginas con numerosas ilustraciones y es publicado por la Universidad Ricardo Palma y la Editorial Universitaria. Tiene 3 capítulos dedicados a 3 fases de la guerra y en general a las 3 misiones peruanas en la Argentina. Tiene un imprescindible prólogo del historiador Hugo Pereira Plasencia. Gerardo es licenciado en Historia por la Universidad de San Marcos. Ha investigado y publicado sobre la Guerra del Pacífico y sobre prensa peruana del siglo XIX. Además tiene estudios y diplomas sobre la gestión de museos y la gestión cultural, que se relaciona con su magnífica labor de dirección de proyectos relacionados con el rescate e investigación del patrimonio bibliográfico en la Biblioteca Nacional del Perú. Vayamos al libro. En los términos de la disciplina de las relaciones exteriores, es una historia de las 3 misiones diplomáticas y de las 3 políticas exteriores en los sucesivos gobiernos del Perú entre 1779 y 1883. O sea, cada uno de estos gobiernos, según sus, entre comillas, como dice Pereira, circunstancias, intereses, tradiciones y lineamientos, cada uno de esos gobiernos proyectó los intereses del gobierno peruano, representado por sus 3 enviados de esta política, y los 3 enviados son estas 3 personas que Gerardo incorpora al panteón de los héroes cívicos nacionales: Aníbal de la Torre, enviado por el presidente Prado; Evaristo Gómez Sánchez, enviado por el presidente Pierola; y Mariano Felipe Paz Soldán, enviado por Lizardo Montero. Ahora, en los 4 años que duró la guerra, hay una constante, es la neutralidad argentina. La neutralidad argentina no pudo ser alterada por las acciones de los enviados peruanos en favor del Perú. Esta neutralidad, sugiere Gerardo, que ha sido visto como un muro donde se detenía la investigación. Él, por el contrario, hace de la confrontación de esa neutralidad una historia que contribuye de 2 maneras a la historiografía peruana de esos eventos. Primero, amplía el escenario de la guerra, enriqueciendo su historia. En segundo lugar, añade historias personales valiosas a esa historia. Y Gerardo, antes de pasar a ver cada uno de estos periodos, por favor explícanos esto en el contexto de la historia de la diplomacia peruana previa, de la diplomacia en la región, sobre qué tradición de relaciones internacionales se cimenta esta neutralidad que el Perú quería torcer a su favor. Bueno, primero gracias por la oportunidad de conversar un poco sobre el tema. Efectivamente, la historia y la historiografía de la Guerra del Pacífico es amplísima e inagotable, ¿no? Para empezar. Y lo digo así porque precisamente como has enfocado el tema con Argentina, tiene que ver con que Argentina es, para el Perú, claro está, ¿no? Para la política exterior del Perú, tiene que ver con una visión de la política exterior que debería tener el Perú. Ha sido complejo en principio reconstruir un poco esta política exterior, ¿no? Estos intereses que tiene el Perú respecto a los países del mundo. Porque claro, al día de hoy seguramente tenemos documentos oficiales que nos dicen qué es la política exterior. Pero entonces, no había. Aún así, eso no significa que por no existir un documento tal cual, no se pueda concebir una política exterior. Y esto ha sido clave al momento de definir ciertos rasgos, ¿no? A partir de documentos, de memorándums, o la oficialidad propiamente. Incluso pronunciamientos de los personajes importantes, ¿no? Presidentes, ministros, en fin. Y Argentina nuevamente era parte de una política exterior que viene desde 1873, el gobierno de Pardo, ¿no? Con este tratado de alianza defensiva con Bolivia. Claro, hay un antecedente importante que es la firma del Tratado de Defensa entre Perú y Bolivia en 1873, dentro de una visión de las relaciones internacionales más bien panamericanistas,
como dice Plasencia en su prólogo. Ujú. ¿Podrías, por favor, desarrollar eso? Claro, bueno, ya desde la independencia misma, ¿no? Ujú. Empieza a haber digamos, ciertos discursos americanistas, ¿no? De pensar a todos esos países en la región, digamos, vinculados por ideales, por principios. Y eso se mantiene hasta el contexto de la guerra. Pero, claro está, en la política exterior propiamente, en cómo se ejecutan esos intereses, eso es evidentemente totalmente diversificado. Y las guerras entre los diferentes países, las repúblicas de entonces, lo van a demostrar. La guerra de la Triple Alianza, un Claro. ejemplo contundente, y otras, ¿no? Claro, y cada país tiene la obligación de ver por sí mismo también, ¿no? Claro, por eso la pregunta para mí tenía que ver con qué pasa con Argentina. Si Argentina era parte digamos, de los intereses del Perú como política exterior años atrás. Aún así, en el contexto de la guerra, Argentina se mantiene neutral durante toda la guerra, ¿no? Pero eso significó para la historiografía peruana específicamente como que el fin del tema. O sea, si Argentina como gobierno, ¿no?, se mantenía neutral durante la guerra, no se inmiscuía con los intereses peruanos, salvo ciertos tópicos que no han quedado muy claros, ¿no? La permisibilidad, por ejemplo, respecto al tráfico de armas y otras cosas. Entonces, el tema historiográficamente había sido acabado. Lo cual, obviamente, no debía ser así, ¿no? Lo que he tratado un poco de hacer es ir de un detalle muy puntual. Si Argentina era neutral, digamos, geográficamente, ya no había más que trabajar en el tema, ¿por qué la legación peruana se mantuvo durante todos estos años de manera activa, salvo ser un periodo, pero estuvo activa? O sea, tendría que haber tenido una importancia clave definitivamente. Y lo otro es, entonces, la pregunta ya no era decirnos qué pasó con Argentina, por qué es neutral, sino más bien reorientar la pregunta, ¿qué pasó con el Perú respecto a Argentina? Por eso la pregunta nos lleva necesariamente a estudiar las misiones diplomáticas, ¿no? Que son, digamos, las personas encargadas de ejecutar los intereses de la política exterior peruana en esta región. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué es lo que hicieron? ¿No? ¿Cuáles fueron sus éxitos, sus fracasos, ¿no? Indudablemente, durante todo el periodo de la guerra, Argentina debió haber estado expectante acerca del curso de la guerra para ver qué hacía con su neutralidad, pero al mismo tiempo tenía ciertos asuntos irresueltos con Chile. Los problemas limítrofes en la Patagonia, estaba expectante ante la solución o no solución, o la casi guerra, a propósito de este asunto de la Patagonia, cuando justo llega el enviado peruano, que pide acción a favor del Perú, cuando Argentina todavía no termina de jugar todas sus cartas y cuando el juego todavía no está claro, ¿no? Prado envía a De la Torre el 78. La guerra comienza el 79 en abril y el señor De la Torre está hasta Principio de los 80. principios de los 80. Él presenta su renuncia a principios de los 80 y recién en marzo del 80 le aceptan la renuncia y después viene el señor Gómez Sánchez. Entonces, hay unas cosas interesantes que dice tu libro acerca de las particularidades de las estrategias de cada uno de estos dos enviados. Hay dos temas claves, que son, uno, la neutralidad, o sea, torcerla a favor del Perú, y el otro tema es asegurar la provisión de armamento y vituallas para el ejército. En un momento mencionas que incluso Fernán Altuve llama romántica la visión del señor De la Torre, mientras De la Torre durante todo el año 80 es calificado como pragmático, una diplomacia pragmática, y tú llamas una diplomacia diplomático estadista a De la Torre. Entonces, ¿cómo comparas la actuación de ambos y la utilización de esos calificativos? ¿Cómo los explicarías, por favor? Sí, bueno, más que calificativos, son categorías. Categorías, ¿no? Que, digamos, en los estudios internacionales se suelen emplear, ¿no? Específicamente hay un autor importante, Durosel, francés, digamos que fue colindante a la escuela de los anales, y que le dio una reorientación a la historia diplomática en general. La historia diplomática, como se veía en todo el mundo, era básicamente la reconstrucción de los documentos diplomáticos que habían sobre los oficios, las misiones, las legaciones, ¿no? Siempre en ese aspecto metódico, positivista.
hasta mediados del siglo XX, ¿no? Cuando Durosell reorienta nuevamente con esta influencia desde diferentes aspectos, ¿no? Y también utilizando categorías de largo tiempo, en fin. Y hay un concepto, bueno, la categoría, perdón, que tiene que ver con precisamente el estadista, ¿no? Y se refiere, o que tiene que ver, digamos, con los personajes, con la capacidad que tienen ciertos personajes en entornos concretos, ¿no? Decisivos, para poder tener una visión amplia de análisis de todo ello, de todo lo que está ocurriendo, mucho más en un contexto de guerra, ¿no? Y creo yo que esto es importante reconsiderar al momento de hablar de estos personajes, porque de ellos se ha hablado poco. Aníbal Vítor de la Torre tiene, digámoslo así, una historia, en tanto que el hijo de Manuel Irigoyen, que fue ministro de Relaciones Exteriores en el contexto a los inicios de la guerra, Pedro Irigoyen entre 1919 y 1921 publicó 2 tratados donde colocaba una cantidad de documentación, entiendo, personal del padre, pero que eran las copias de los documentos oficiales sobre todas sus gestiones en Argentina, en fin, en ese periodo, en el contexto de la guerra, y donde incluye las cartas de la Torre. Después sobre la Torre solamente hay una mención de Ricardo Palma en La Bohemia de mi tiempo, donde comenta este detalle, ¿no? Que de la Torre se suicida en Argentina, digamos, tanto sofocado, no sé si se puede decir, por lo que le venía pasando al Perú entonces. Y esas son todas las menciones respecto a este personaje, ¿no? Entonces, pero a partir de eso se han dicho... Permíteme decir que tú presentas un personaje muy vivo, o sea, es la variedad de fuentes y la lectura cuidadosa de sus documentos te han permitido reconstruir a un personaje histórico multidimensional. Sí. Me parece que es un gran aporte. Precisamente ahí es donde entra esta categoría de estadista. Realmente la biografía de Aníbal Vítor de la Torre todavía está pendiente de escribirse. Es un personaje que ha sido, creo yo, maltratado históricamente por los resultados de su gestión, asumiendo él la responsabilidad de la neutralidad argentina e incluso mencionándose que, miren, Aníbal Vítor de la Torre estuvo en la legación peruana en Bolivia cuando se firma el Tratado de Alianza Secreta. Entonces, doble culpa para él, ¿no? Ha habido un juicio de la historia respecto a él sumamente duro, sumamente negativo, pero no se ha explorado más qué es lo que hizo. Y además esos juicios no toman en cuenta la complejidad internacional desde el punto de vista argentino de romper la neutralidad. O sea, sencillamente se lo juzga desde la perspectiva de los intereses del Perú, exclusivamente. Pero los resultados de su gestión también dependían de los intereses de la Argentina, ¿no? Precisamente la historiografía argentina ha trabajado mucho el año específicamente 1880, que periódicamente a nosotros nos corresponde a otro personaje, pero bueno, o sea, es un año clave que obviamente tiene un pasado, digamos, sucesivo, que va ocurriendo ciertos aspectos para que ocurra una guerra civil que va a definir el Estado argentino. Pero, y esto lo que has dicho es importante, porque claro, precisamente el servicio diplomático, las misiones, para poder analizarlas, nos dice Durosell, y también la teoría sobre las relaciones internacionales, hay que considerar mucho el entorno. O sea, el personaje, el diplomático, no ejecuta las acciones solamente a partir, ¿no?, de sus intereses, de los intereses que está representando él, el gobierno, en este caso del Perú, sino que tiene que desarrollar actividades acorde a lo que está ocurriendo en ese país. Y una de las actividades que a mí me parece clave precisamente es la que tiene que ver con la diplomacia pública, lo que en el siglo XX ya se denominaría así, pues una categoría que se puede aplicar al pasado, ¿no? Y Aníbal Vítor de la Torre y los demás ministros van a aplicar estas categorías, y eso es lo que nuevamente me lleva a mí a considerar un estadista a estos personajes, porque claro, ya cuando empezamos a revisar las cartas personales y oficiales, los oficios, los memorándum, en fin, las entrevistas que se les realizan y todo ello, podemos notar a un personaje que no solamente ha ido a plantear la alianza argentina y al momento de rechazarla, digamos, se acabó su misión y fracasó, sino que desarrolla muchas acciones. Y otra de las cosas que ha sido también complejo reconstruir, y claro, falta profundizar mucho más todavía, es precisamente el tráfico de armas y de otro más. Casi siempre precisamente se habla de armas, pero los intereses de Perú también tenían que ver con otros aspectos, los avituallamientos.
no se ha trabajado casi nada respecto a las necesidades que tiene el ejército peruano y más, el ejército aliado, para poder mantenerse, no solo con armas, vestimenta, comida y en fin, una cantidad digamos, de avituallamientos que venían de esta zona, una zona sumamente comercial a través de este camino del comercio que venía desde la colonia. Entonces todo eso tenía que concebirlo este personaje y los demás ministros. Y además también mencionas que el concepto de neutralidad visto desde el punto de vista de las leyes internacionales es más complejo. O sea, se lee en tu libro que puede haber una neutralidad pasiva, una neutralidad más permisiva, o sea, varios términos de la legislación internacional dentro de los cuales se podía jugar. O sea, creo, no sé hasta qué punto se haya hecho la historia del tráfico, del avituallamiento por esas zonas de Argentina, Bolivia, para el asunto de la guerra. Bueno, esta parte es compleja, ¿no? Porque cuando uno trata un tema diplomático, algo que tiene que ver con la política exterior, utilizas necesariamente categorías actuales. Política exterior es una categoría actual, ¿no? Lo que hemos dicho, estadista, en fin, son categorías del mediados del siglo XX a la actualidad, ¿no? Diplomacia pública, en fin. Sin embargo, estas acciones y estas categorías, dicho sea de paso, se construyen a partir de la evidencia empírica, propiamente, ¿no? Redundando en la palabra, pero esta evidencia es sobre los hechos que han ocurrido a través de los siglos y en los casos, ¿no? Esto hoy en día lo tratamos en la teoría de las relaciones internacionales, digamos, como un aspecto, teórico. Pero cuando uno revisa los tratados del siglo XIX sobre temas internacionales, lo que ocurre mucho y lo que se explica mucho es casuística, ¿no? Entonces los tratadistas de la época básicamente comienzan a explorar las diferentes guerras que han habido y empiezan a analizar y a colocar como ejemplos cómo se han dado en diferentes momentos, en diferentes tratados, para explicar cómo debería ser su propuesta sobre la política internacional de los países en un momento dado. Entonces es importante conocer esos tratados, porque esos tratados son los que le van a dar vida a los lineamientos de estos personajes cuando van a ejecutar sus acciones, y también la recepción que va a tener del país de entonces, donde se les corresponda, y hacer toda una cantidad de gestiones a partir de ese marco legal que se va a constituir. Muchas veces también se ha juzgado, creo yo, de una manera muy apresurada, decir que los diplomáticos del siglo XIX no tenían la capacidad. Es obvio que no tenían, digamos, las herramientas que luego el siglo XX va a dar en la teoría internacional, como hemos mencionado, pero tenían una competencia sumamente alta para poder desarrollar. Cada uno de estos personajes, yo inicio con una pequeña biografía muy breve, pero lo suficiente como para dejarnos claro que son personajes muy competentes. Aníbal Vítor Latorre ya había estado, como te menciono, con una legación antes en Bolivia, había sido en 1875 ministro de Relaciones Exteriores, y bueno, tenía aparte de ello, ¿no?, una competencia jurídica bastante amplia, y él mismo, cuando fue ministro de Relaciones Exteriores, se encargó de reorientar la formación de los diplomáticos peruanos, ¿no?, al establecer una relación con la Universidad de San Marcos para que puedan tener una formación, un grado académico, y eso les permita. Claro está, él ya estaba en funciones y, no le correspondía esta formación. Pero en adelante, la formación de los diplomáticos beberán de estos esfuerzos de gestión para que eso ocurra. Por eso, la visión de estos personajes nuevamente no se circunscribía solamente a enviar algunas cartas y ahí se acaba, sino que tenían muchas acciones que realizar desde esta misma visión que hemos estado comentando, ¿no?, bajo esta teoría, bajo este marco legal. Y categorías como neutralidad, claro, el término es muy grande, pero abarcaban un sinfín, por decirlo de una forma, de maneras o de versiones de esta neutralidad. Y ahí es importante destacar un trabajo de Luciana Cocchetti sobre precisamente las diferentes categorías de neutralidad que se utilizaban. Argentina utiliza una que tiene que ver con que, claro, es neutral,
no se inmiscuye en la guerra, pero aún así permite que los tratados de comercio de armas de particulares, no promovidos por el gobierno, se puedan, digamos, continuar. ¿Qué es lo que ocurre? Argentina no provee armas, pero permite que los particulares puedan seguir comercializando armas. Y eso obviamente se convierte también en un problema de reclamo de parte de la delegación chilena en ese momento, ¿no? Muy duro. Hay una cosa muy interesante que se advierte en la lectura de tu libro, que es los acontecimientos de la guerra cambian las posibilidades de acción de cada ministro embajador, ¿no? Los países de la región involucrados indirectamente en la guerra, ¿no? Argentina, Brasil, Uruguay, así como los posibles árbitros que todo el tiempo se están barajando, cada uno de ellos jugaba sus cartas según cómo leía las noticias de la guerra. Desde la arena diplomática se notan algunos acontecimientos claves en la guerra, o sea, es como ver la guerra desde la Argentina. Mira, pérdida del buque La Unión en Iquique, 21 de mayo de 1879. La derrota total en el mar, ese es octubre del 79, pongamos. Después la pérdida de Tarapacá, cuando Chile empieza a vender el salitre de Tarapacá, afectando todo el juego económico de la guerra, ¿no? Después, el retiro del ejército boliviano, el Alto de la Alianza, en mayo de 1880. Entonces, casi gran parte de estos principales acontecimientos los tiene que vivir de la Torre. ¿Cómo afectaron las posibilidades de negociación del Perú esas fechas? Bueno, algo que, claro, no está explicado en el libro, pero que es necesario, o fue necesario saberlo, es cómo los teóricos de la guerra han explicado el comportamiento de la guerra. Y ahí seguramente nos viene rápidamente a la cabeza el nombre de Clausewitz, ¿no? Pero hay otros teóricos que, digamos, que han podido analizar precisamente a partir de la casuística cuáles son el derrotero, ¿no? Cuál es el camino, los picos que tiene una guerra, ¿no? Y tiene fases de tensión, de crisis, tiene fases propiamente del uso de las armas, fases diplomáticas. Eso en el contexto donde, digamos, las dos variables principales de la guerra se dan, ¿no? Que es la política y propiamente las armas, ¿no? Lo que no significa ya que el servicio diplomático, que está nuevamente fuera de esa órbita donde no están, digamos, circulando las armas en términos de enfrentamiento, no significa que no estén actuando todo el periodo. Hay etapas en la guerra seguramente donde la fase diplomática ya no tiene sentido porque hay un enfrentamiento tal cual. Y los esfuerzos diplomáticos, digamos, están relativizados y son nimios, ¿no? Para poder precisamente bajar la intensidad. Lamentablemente en la guerra se ven muchos momentos, ¿no? Las diferentes legaciones extranjeras que estaban en Lima en ese momento, obviamente por los intereses que representaban, tanto económicos como, digamos, de sus ciudadanos que estaban en Lima y en las diferentes partes del país, buscaban precisamente detener la guerra. Pero el enfrentamiento continúa. En el caso del servicio de estos personajes, claro, nuevamente, ellos tienen, según lo que he podido revisar a partir de la información de los archivos propiamente, siempre van a tener una expectativa respecto a lo que van a obtener, pero son diferentes, digamos, estrategias. No es que se orienten por una y luego cuando una fracasa busquen otra, sino que están todos, eso es algo común, ¿no? Nos podría dar una idea que hay una continuidad, ¿no? del servicio diplomático. No, creo yo que es una idea falsa, que más bien no existe esa continuidad, ¿no? Porque la continuidad aparentemente es que siempre va a haber un trabajo de diplomacia pública, ¿no? Que tiene que ver básicamente con la gestión de la opinión pública, con los medios de prensa, que son decisivos. ¿Para qué? Para poder ganar precisamente eso, la opinión pública, ¿no? De los ciudadanos en ese país, que terminen presionando al gobierno en beneficio de los intereses de los aliados o de Perú específicamente. Pero esto, sumado nuevamente a reuniones
directas con los ministros, con el presidente, en fin. Todo esto se va a ver también delimitado por dos cosas, ¿no? Lo que has mencionado, lo que está pasando en los momentos claves, ¿no? Las diferentes batallas que lamentablemente son perjudiciales para los intereses peruanos, y por otro lado, también con lo que hace el servicio diplomático chileno, ¿no? Eso es clave, ¿no? Estoy seguro que, por lo menos hasta el día de hoy, todavía no se ha trabajado digamos, a un nivel amplio qué es lo que hizo la delegación chilena en Argentina para tratar el tema. Existe sí un trabajo sobre la misión de Balmaceda a los inicios de la guerra, ¿verdad? Pero que no llega, digamos, a salir de la órbita de Balmaceda. Pero es importante porque esa misión, ¿no?, va a presentar reclamos, va a exigir la neutralidad argentina y va a exigir el comportamiento del gobierno argentino acorde a los tratados internacionales de la época, acorde a lo que se esperaba precisamente como evitar, digamos, involucrarse directamente con algo que para ellos tenía otro cariz, que era el conflicto limítrofe que tenían en el sur. O sea, claro, eso llevarlo por un lado, y por otro lado, miren, ¿no? O sea, limitar al gobierno para que pueda tener algún tipo de apoyo al Perú. Y además también está este rol que va a cumplir Brasil, ¿no? El imperio, entonces, también servía como un eje de presión al gobierno argentino, ¿no?, para que no se alíe al Perú y a Bolivia. Entonces tenemos como que ententes, ¿no? Por un lado está Perú, Bolivia, y posiblemente el interés de Argentina de verse involucrado, ¿no? Y por otro lado está Chile, Brasil, Uruguay, que también podría ser otra entente que podría estar, digamos, lista, ¿no? Una alianza y una entente listas, digamos, para poder entrar en enfrentamiento. Lo que obviamente se evitaba o se buscaba evitar. El gobierno argentino era sumamente claro que eso no debía pasar porque los intereses de su economía principalmente estaban en un momento clave, porque habían iniciado en el año anterior una etapa, en 1879, una etapa de extensión sobre los territorios que para entonces todavía no seguían colonizados, y empieza un proceso de migración europea, ¿no?, para poder precisamente colonizar estos espacios. Entonces había mucho interés, mucho esfuerzo económico, político, geopolítico en general, para poder desarrollarse, lo que finalmente va a devenir en una guerra civil, y cuando eso se supere, bueno, vendrá un desarrollo de la Argentina que va a destacar en las décadas siguientes, ¿no? Claro, y además la neutralidad al final se inclina a favor de Chile con la firma de ese tratado en 1881, ¿no? Exacto. 81, después de que se confirma la posible derrota del Perú por las armas, ¿no? ¿Cuál es el papel de la diplomacia peruana en esos momentos, después de la toma de Lima? Bueno, nuevamente un poco usando el marco, ¿no?, del comportamiento de la guerra, nuevamente que yo no lo he explicado en el libro porque, digamos, son conceptos que ya hay que tenerlos claros para poder ubicar, ¿no?, dónde se encuentra el eje diplomático propiamente. Esto lo mencionaba Daniel Parodi cuando explicaba cómo después de la toma de Lima, claro, el ejército está en retirada, el principal ejército está prácticamente derrotado, entonces no hay flota naval. Entonces, ante esa situación, en realidad lo único que quedaba, pues, iniciar una etapa diplomática, ¿no? Pero eso está ocurriendo en Lima. Y en Lima va a ser tomada. Hay una resistencia inicialmente con Pierola a la cabeza y que luego va a devenir, digamos, con el esfuerzo que hace Cáceres. Pero también se reconstruye, ¿no?, el gobierno propiamente, ¿no? Si está Francisco García Calderón todo el 81, para el 82 estamos iniciando ya con Lizardo Montero, digamos, como cabeza de gobierno. Lizardo Montero reconsidera la importancia de Argentina, pero lamentablemente se nota ahí hay un vacío, ¿no?, un espacio donde no hay un ministro plenipotenciario, y lo que hay es un agente confidencial que es Cesáreo Chacaltana, ¿no?, que también está incluido en el libro, pero, digamos, no lo he ubicado dentro del espectro porque, digamos, corresponde para mí en el análisis dentro de toda una órbita que es precisamente la política civilista, si se puede decir, ¿no? A pesar de los bemoles que pueda tener
Montero, en fin, y sus allegados, ¿no? Aún así, esa etapa diplomática nuevamente implicaría retomar el esfuerzo diplomático también en las legaciones externas, pero la toma de Lima, la toma, digamos, de los principales personajes de la política peruana, llevados a Chile, muchos de ellos, como prisioneros de guerra, hace inevitable que se pueda continuar en ese año del 82 la legación. Evaristo Gómez Sánchez había asumido de una manera un poco, digamos, no que no lo haya percibido Aníbal Vítor Latorre, quien había renunciado, pero no se le aceptaba su renuncia, sino que cuando él consideraba y reportaba que podía haber llegado a mejores tratos con el presidente Avellaneda, en ese momento es que se le deja sin el respaldo, porque había ocurrido la toma de poder por parte de Pierola a fines del 79, ¿no? Entonces Evaristo Gómez Sánchez llega, asume la legación y lamentablemente De la Torre queda, relegado, ¿no? Y no hay nuevamente una continuidad, es lo que yo, digamos, un poco trato de plantear acá. No existe una continuidad, digamos, en los oficios, pero sí en las estrategias. En las estrategias, como mencionaba antes, ¿no? La diplomacia pública, el trabajo con la prensa, con los políticos, en fin. Pero estos cambios de gobierno, ¿no? Asume Pierola, retira al ministro, ¿no? Por tal, coloca a otra persona que tenía una experiencia así previa en otros lugares, pero digamos ya no tenía los mismos contactos, que es lo que se va a ver. Evaristo Gómez Sánchez no tiene los mismos contactos que La Torre en Argentina. A La Torre lo conocían bien, además también creo yo, por el trabajo más ligado a la intelectualidad que había tenido de La Torre, mientras que Evaristo Gómez Sánchez ¿no? Entonces se le recuerda también poco a Gómez Sánchez, un personaje casi desconocido, pero su legación, digamos, no alcanzará ese nivel de organización que tuvo De la Torre en su relación con el presidente, con los ministros, ¿no? Gómez Sánchez no tendrá ese tipo de vínculo. Y su contexto es más complejo, porque está ocurriendo la guerra civil en Argentina. Claro. Y esa guerra civil lo va a limitar tremendamente y le va, a la vez también dentro de esa limitación, él va a entender posibilidades, porque dice, claro, hay dos grupos enfrentados en Argentina, pero si a ese grupo le decimos, de alguna forma circulamos la idea que el enemigo común debería ser Chile, esa podría ser la estrategia, ¿no? Pero esa estrategia finalmente no termina beneficiando al Perú, ¿no? Al contrario, la guerra en el Pacífico se convierte como un tema lejano para los diferentes bandos, y cada vez en Argentina se van alejando más de la posibilidad de inmiscuirse en la guerra, tanto a nivel de políticos como a nivel de opinión pública. Y Mariano Felipe Paz Soldán, es diferente la situación con él, ¿no? Paz Soldán, un intelectual para empezar, y eso creo que tiene que ver, digamos, en cómo va a desarrollar su legación propiamente. Los tres muy vinculados a Arequipa, es una cosa que me llama la atención. Anecdótico. Sí, lo comento, disculpa. Gómez Sánchez, Mariano Felipe Paz Soldán, y tal vez De la Torre, que me parece que nace en Lima, pero familia totalmente arequipeña. Claro, ¿no? Entonces, sí, es una cosa bastante peculiar. Y también nos pone en evidencia, digamos, la importancia que tiene Arequipa para la política y para la historia en general. La región del sur de Sudamérica, ¿no? Claro, definitivamente. Es clave, ¿no? O sea, ahí sí, incluso eso lo conversaba con algunas personas en Arequipa no hace mucho, y claro, les interesaba el tema porque, claro, eran personajes reconocidos, en algunos casos medianamente, Mariano Felipe Paz Soldán mucho más, precisamente por su obra, ¿no? Histórica, en fin, intelectual en general, pero los otros casi desconocidos, ¿no? Ahora, cuando volvemos un poco a Mariano Felipe Paz Soldán, claro, él había sido parte de un conjunto de políticos peruanos que habían tenido que prácticamente huir del Perú por la ocupación de las ciudades importantes en el Perú, en Lima específicamente, ¿no? Como Cesáreo Chacaltana también. Y Paz Soldán ya está en Argentina y se le ofrece asumir la legación, y él tiene ciertas dudas. Pero finalmente va a asumir la legación cuando ya Lisandro Montero va a tener una situación compleja, que es la cercanía del ejército al gobierno instalado que tenía en Arequipa, ¿no? En ese contexto es que recién
se le instruye directamente a Paz Soldán para que pueda asumir la legación. Es una reacción, diría, tardía, porque la categoría de ministro plenipotenciario que tiene los poderes propiamente para poder ejecutar no va a tener una relación con la que tenía Cesáreo Chacaltana, ¿no? Que era la de agente confidencial, o el encargado de negocios, que era Manuel Ocampo Samanez. Y esto, Samanez Ocampo, perdón, ¿por qué se da, no? Porque hay una gran diferencia, ¿no? El ministro plenipotenciario tiene una autoridad superior a un agente confidencial, secreto, en fin, otras nomenclaturas. Pero creo yo que esa es una reacción muy tardía. Es muy amplio. Ahora, eso puede llegar a ser incluso hasta polémico, porque claro, ¿cómo es que si Argentina seguía siendo importante, si se sabía que habían armamentos en Argentina detenidos que habían conseguido, específicamente Gómez Sánchez, con una relación que tenía con los ministros en Europa, habían logrado enviar armas y estaban detenidos en Argentina, sumado a que se estaban enviando más armamentos de Europa para poder proveer al ejército? Entonces, con la necesidad que tenía el ejército de Cáceres y los diferentes militares en la serranía para poder enfrentar al ejército chileno, ante toda esa situación, ¿cómo no era importante colocar un ministro plenipotenciario en Argentina para continuar estas gestiones? Eso puede ser polémico, ¿no? Si hubo o no hubo una intención de limitar de alguna manera, podría ser una hipótesis arriesgada. Bueno, tal vez la documentación más adelante nos podría aclarar el tema, ¿no? Lo cierto es que la designación de Mariano Felipe es muy tarde, cuando ya el ejército, o mejor dicho el gobierno en Arequipa, con Montero a la cabeza, necesitaba básicamente defenderse, lo que no lo llega a ocurrir, ¿no? Eso es totalmente sabido, ¿no? Y precisamente las armas se quedarían estancadas en Argentina a gestiones posteriores que el mismo Mariano Felipe Paz Soldán las llega a realizar para poder enviarlas, ¿no? Pero nuevamente es algo tardío que bueno, ¿no? Fue una reacción que no se consiguió seguramente con anticipación de manera adecuada, ¿no? Bueno, libros como el tuyo le dan otra dimensión a la Guerra del Pacífico, que generalmente es vista exclusivamente en el escenario de la guerra propiamente dicha. La lectura de tu libro ofrece cierta visión desde lejos. Por ejemplo, ese juicio sobre que la Argentina tenía una flota básicamente fluvial, mientras Chile tenía una flota marina con dos puertos marinos muy importantes. Entonces el escenario del Pacífico era determinante. Y eso explica las vacilaciones, decisiones y muchas cosas que solamente se ven desde el foco mayor. Entonces, ahora quiero pasar brevemente a una cosa que me parece resaltante de tu libro, que es la abundancia, la variedad de las fuentes. Hay un momento en el que dices que, contrariamente a lo que podría creer un estudiante de historia que empeñoso quiere hacer su tesis, la información no está en los archivos de la Cancillería. Y has encontrado mucha información en los archivos personales de los protagonistas de esta historia, personajes prominentes, destacados, que tienen un lugar guardado en la Biblioteca Nacional del Perú. Además de periódicos de las ciudades que has mencionado. Es un trabajo que debe haberte tomado mucho tiempo armarlo, porque al final muestras una visión coherente, hecha a partir de fuentes muy variadas, debidamente compulsadas, por supuesto. En el siglo XXI el historiador no deja de depender de las fuentes, ¿no? Seguimos siendo nuestro principal insumo precisamente por el aspecto temporal. Claro, pero hay fuentes que están compiladas para ser extremos en el ejemplo. La colección documental de la independencia, ¿no? Ahí tienes una enorme mina toda reunida en una sala con una mesa y tu silla. En tu caso ha sido una tarea tremenda. Sí, bueno, yo he tenido un poco la suerte, ¿no? de hace muchos años haber trabajado en el archivo Pierola por el año 2012 y revisar, no todo, ¿no? Pero por lo menos gran parte de ese archivo y conocer en primera mano lo que en los libros estaba explicado sin señalar la fuente. Uh-huh. Entonces eso ya me generaba un interés particular, ¿no? Cuando uno revisa o estudia la guerra, muchas veces los documentos son citados un poco
de manera insuficiente, y tenemos una especie de canon sobre la historiografía, ¿no? De cómo se ha construido la guerra, ¿no? Que es obviamente Mariano Felipe Pasoldán, Marca, Caivano, en fin. Pero este canon de la Guerra del Pacífico, de la historiografía de la Guerra del Pacífico, establecerá también formas de cómo organiza el archivo de la guerra, ¿no? Cómo se construye. Y esos documentos tienen que estar en algún lugar. Lo que hemos visto es básicamente una interpretación, tanto en la selección como en la compulsa y el manejo de las fuentes, que es lo que hace este canon. Pero eso tiene un origen, y el origen son los archivos. El tema es dónde están los archivos. No ha habido un trabajo como el de la colección documental, ¿no? Que es impresionante porque, claro, hoy en día si quieres estudiar, o como se ha estudiado hoy en día, mejor dicho, el proceso de independencia, puedes recurrir a esta colección y ahí tienes cantidad de documentos que puedes compulsar. Y que ya se hizo el trabajo de poder sacarlos del archivo propiamente. Además también por un tema de deterioro natural y, digamos, de preservación, ¿no? Pero en la Guerra del Pacífico no ha pasado esto. Entonces, cuando yo he tratado de abarcar el tema, me ha servido organizar un esquema, digamos, archivístico sobre el tema. Pero esto no era suficiente, porque en todo caso, si yo seguía, por ejemplo, la documentación que está en Cancillería, iba a ser un aspecto del tema, ¿no? O, por ejemplo, lo que está publicado, como lo mencioné hace un momento, por Pedro Irigoyen en el 19 y en el 21, ¿no? Entonces iba a ser solamente las cartas que alguien seleccionó y alguien colocó. Creo yo que era necesario contrastar esta documentación con más documentación que esté en otros archivos o también como la prensa. Y ese es un problema, ¿no? Cuando uno utiliza la prensa, podemos utilizar la información que está ahí y también analizar el discurso que se establece en ese periódico del momento. Hay documentos y prensa, mejor dicho, que yo revisé en Argentina respecto al tráfico de armas y eran sumamente duros, denunciando incluso intereses del mismo presidente Avellaneda sobre por qué vendía las armas, como señalando que él tenía una ganancia. Pero, claro, el trabajo precisamente tiene que ver con corroborar esa fuente, ¿no? Y eso no estaba documentado en absolutamente nada más. Entonces se convertía en el punto de vista de un periódico opositor al gobierno. Como de cada uno de estos personajes también hay información que puede ser muy subjetiva, entonces hay que tener cuidado. Acá lo que se ha tratado de hacer es nuevamente colocar una estructura documental que permita desarrollar un argumento, sustentarlo, pero cada uno de estos aspectos corroborarlos con las demás fuentes que hay. Entonces los archivos han sido amplios, ¿no? Cancillería, el archivo Piérola que está en la Biblioteca Nacional, también cartas que están en la biblioteca misma sobre Cáceres, Lizardo Montero, Mariano Felipe Pasoldán, en el IRA, Mariano Felipe Pasoldán y otros documentos más en la colección Félix de Neri y otras colecciones. En el archivo del Centro de Estudios Históricos Militares del Ejército, ¿no? Del Ministerio de Defensa que está en España. Bueno, en fin, en el Paseo Colón. En el Paseo Colón. En España está, claro, entonces ese archivo también ha sido importante. La documentación publicada, ¿no? Los documentos administrativos, las memorias de gestión, en fin, todo eso era necesario, digamos, sumarlo para poder no ampliar en extensión el tema, sino solamente sustentarlo, ¿no? Por eso he tratado un poco de que los argumentos vayan a la documentación, a notas de pie de página, que pueden ser un poco tediosas, pero por lo menos me permite decir, por si acaso, yo estoy argumentando a partir de lo que la documentación me permite señalar. A mí lo que me parece una magnífica decisión editorial es mantener las notas al pie de página, que permiten conversar con el texto y no exiliarlas al final del libro, donde ahí pues es condenarlas casi al olvido. Pero sí se puede leer y se puede ver la nota a pie de página. Quien esté interesado lo hace y lo hace con gusto, ¿no? Entonces, sí. En general, es una magnífica obra, Gerardo. Te agradecemos por el trabajo hecho y, bueno, que sigas con tus investigaciones. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad.